Hola amigos, Pablo de vuelta con otro vídeo. Hoy estamos muy cerca del puente Vidosa, que está a mi derecha, en el concejo de Ponga, en Asturias, norte de España, donde estamos a punto de empezar una ruta que se llama Senda del Cartero y que nos va a llevar a través del desfiladero de los Bellos. Una ruta preciosa, por cierto. Así que, venga, vamos a empezarla. Bueno amigos, continuamos con una ruta en la bella Ponga llamada Senda del Cartero, aunque también se la conoce como Camín de Güera o Camín de la Sierra de Viamón. El recorrido de esta ruta es circular, cubre una distancia de 10 kilómetros y tiene una parte inicial bastante empinada, como veréis en unos segundos. Bueno amigos, hemos llegado a un punto crítico de la ruta. Si os fijáis, aquí pone atención, senda de dificultad elevada. Y aquí es donde tenemos que decidir si esta ruta es para nosotros o no. Yo no he hecho esta ruta anteriormente, no sé cómo de fácil o difícil es, pero a través de la información que conseguí encontrar en internet, parece ser que existe una zona que es bastante difícil al principio, pero que luego se suaviza. Y con eso en mente, es como voy a continuar la ruta, es decir, voy a continuar pero con precaución y si veo que las cosas no van bien, pues me doy la vuelta y no pasa nada. Venga, vamos a continuar. Ups. Comentaros que el nombre de Senda del Cartero viene porque era el camino que seguía el cartero desde Viamón, donde vivía, hasta Puente Vidosa, donde se localizaba la estafeta donde trabajaba.
Bueno amigos, hemos llegado a un pueblo, creo que se llama Viamón, hemos caminado unos 4 kilómetros aproximadamente y ahora en este punto el camino se convierte en pista. Así que, venga, vamos a continuar.
Aquí os enseño uno de los llamados hórreos belluscos, que solo se encuentra en esta zona. Fijaros que tiene un tejado de 2 aguas hecho de teja curva, lo que lo diferencia de los hórreos asturianos y gallegos. Pues estaba caminando por aquí y me encontré esto que es una especie de recinto cerrado y no parece que tenga ninguna puerta en absoluto. No tengo ni idea de lo que es, así que si tenéis alguna idea de para qué sirve esto, pues si lo podéis poner en la sección de comentarios os lo agradecería un montón. En todo caso, vamos a continuar, venga.
Bueno amigos, ha llegado el momento de despedirse. Como es habitual, voy a hablaros un poco acerca de la ruta, por si tenéis en mente recorrerla. En primer lugar, deciros que no la recomendaría hacer con niños, pues sobre todo la parte inicial me parece peligrosa para ellos. Personalmente, a mí me ha gustado mucho más el fragmento desde Puente Vidosa hasta Casielles, porque el resto de la ruta va por la carretera en su mayor parte y a mí no me ha gustado tanto. Finalmente, recomendaría llevar material reflectante cuando vayáis por la carretera, pues no hay casi arcén y os conviene aumentar la visibilidad. Existe la opción de aparcar cerca del punto donde dejamos la carretera, pero no hay mucho espacio. Aún así, si llegáis con tiempo, igual tenéis aparcamiento y os ahorráis los 700 metros de Puente Vidosa a donde está el cartel de comienzo de la ruta. En todo caso, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y si ese es el caso, no os olvidéis de suscribiros, darle al me gusta y compartir. Mucha suerte y nos vemos en el próximo.